Diría en Dios, me encontré con algo que es sumamente importante para nosotros. No tenemos que olvidarlo. Y mientras meditaba en ello, me encontré con varias cositas que son ricas entenderlas. Pero me recordó algo el Señor, me recordó algo y yo quiero dejárselo en su corazón. Nos ponemos de pie. Números, capítulo 1, verso 48 dice: porque el Señor había hablado a Moisés diciendo, estoy en Números 1:49, solamente la tribu de Leví no enumerarás, ni los contarás con los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas a cargo del tabernáculo del testimonio, de todos sus utensilios y de todo lo que le pertenece. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus utensilios y lo cuidarán. Además, acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de ser trasladado, los levitas lo desarmarán. Y cuando el tabernáculo acampe, los levitas lo armarán. Pero el extraño que se acerque morirá. Y acamparán los hijos de Israel, cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera, según sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no venga la ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Los levitas pues tendrán a su cargo el tabernáculo del testimonio. Así hicieron los hijos de Israel conforme a todo lo que el Señor había mandado a Moisés, así lo hicieron. Padre, te damos gracias por tu grande amor, te damos gracias por tu bondad, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por todo lo bueno que tú eres. Gracias por bendecirnos. Gracias por hacernos partícipes de tus propósitos. Gracias por tu buena voluntad. Gracias por el tiempo que nos das, Señor. Gracias porque tus ojos, tus oídos siempre están cerca de nosotros. Padre bueno, gracias. Mientras tu palabra es trasladada a tu pueblo, los corazones sean bendecidos, las mentes, el alma, el espíritu, el corazón, Señor, y aún el cuerpo de tu pueblo sea sanado, transformado, sea restaurado, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Tome su lugar. Fíjese que esto que quiero dejarle en su corazón me bendijo mucho cuando estaba haciendo mis notas en casa, y al llegar acá pues es solamente ya de añadirle un poco más según el Señor me iba iluminando. Pero yo creo, hermano, que la obra de Dios es muy compleja, y al decir compleja me refiero a que aquí hay muchas cosas tan especiales, y en veces nuevas para nosotros, pero que de alguna manera en el camino Dios nos va instruyendo, nos va enseñando, nos va dando a conocer su voluntad. Y ya llega un momento en que Dios nos llama a servir en su obra. Yo recuerdo que desde el momento que me convertí al Señor, el momento que el Señor me salvó, yo había hecho un pacto con Dios de servirle toda mi vida, lo cual comencé al segundo culto que fui a la iglesia, y le dije al pastor que quería servir en algo, y me dio, según él, pues así lo manejaban ellos, el ministerio de chofer, y comencé a manejar la van que tenían
la iglesia. Y bueno, yo creo que usted me ha escuchado contarle un poquitito cómo fue eso. Pero esta tarde, cuando llego de trabajar, me puse a inquirir un poquitito en Dios y después a leer un poco. Y me encontré con esto que me recordó precisamente esa promesa que yo le había hecho y le hice, y creo que hasta el día de hoy, en la medida que Dios mide, por usar ese término, pues le he servido. Solamente Él sabe si lo he hecho bien, aún con toda mi disposición y todo mi deseo y todo mi anhelo, siempre buscando la forma de apegarme a los principios bíblicos, que es lo excelente cuando uno quiere un día que Dios lo llame y le diga: bien, siervo bueno y fiel en lo poco, fuiste fiel en lo mucho, te pondré. Pero más que el premio o el galardón o la remuneración por un buen servicio, pues yo llego a la conclusión, al menos en lo personal, que creo que se le sirve por amor a Dios. Y cuando se le sirve por amor a Dios, pues uno siempre trata de darle lo mejor a Dios en todo. Lo mejor de las fuerzas, lo mejor del tiempo, lo mejor de todo lo que Él desea y pide, y de todo lo que involucra el servicio a Dios. Aquellos que le servimos a Dios nos hemos dado cuenta que prácticamente la mitad de nuestra vida está en el servicio a Dios. ¿Por qué? Porque creo que uno no puede darse la permisión de faltar a su privilegio porque se ama a Dios. Y aun cuando uno tiene muchas cosas en su vida diaria, responsabilidades, por otro lado, por servirle a Dios, los ataques, los problemas, las acechanzas, porque si alguien es acechado y si alguien es perseguido y si alguien le presenta guerra al diablo, es a los que le sirven, especialmente a aquellos que le sirven bien, porque sabe el diablo que de alguna manera está haciendo mella en el reino de las tinieblas. Pero a la luz de esto yo pude entender muchas cosas, aunque creo que las he enseñado desde otro punto de vista, las he enseñado con otras bases bíblicas, pero lo he enseñado durante el tiempo de mi función como ministro. En el verso 48, que es donde comenzamos a leer, dice: el Señor habló a Moisés, diciendo: solamente la tribu de Leví no enumerarás, ni los contarás con los hijos de Israel. Esto, hermano, no los enumerarás ni los contarás con los hijos de Israel, significa que era un pueblo apartado, era una tribu apartada para Dios, lo cual usted puede leer los 5 libros de Moisés y usted se va a dar cuenta que los levitas eran enteramente apartados para Dios. Y cuando hablo de el sacerdocio levítico, no me refiero a los que están arriba aquí en el altar, sino me refiero a todos los servidores, porque aunque algunos le llaman a los de la alabanza los levitas, quizá no han entendido que nosotros ya no pertenecemos al sacerdocio levítico, sino pertenecemos al sacerdocio según el orden de Melquisedec. Pero cuando se refiere a los levitas, se refiere a todos los que servían en el tabernáculo. Todos, hermanos, los que servían, cada uno en su área, cada uno en su función y cada uno en su turno. Porque algunas veces, hermano, en la obra de Dios, aparte de que se necesitan cada uno en su función, también se necesitan cada uno en su turno. Creo que la iglesia que pastoreé en San Diego, la primera iglesia,
Teníamos un calendario de servicio porque eran como 250 los que servían, todos los que servían en las diferentes áreas, tanto en la alabanza como en el video, en el sonido, en la intercesión, entre los que echaban fuera demonios, en evangelismo, en los obreros, etcétera. Eran áreas en que cada uno se involucraba. Algunos estaban enrolados hasta en 2 o 3 privilegios en diferente área. Pero desde la perspectiva divina, a los ojos de Dios, aquellos que la Escritura dice, no los contarás con los hijos de Israel. Esto representa que ellos no escogieron en qué tribu nacer. Ellos, sencillamente, Dios decidió que nacieran en la tribu de Leví. Eso nos permite entender que quien decide quién le va a servir a Dios es Dios. Es Dios quien decide quiénes le van a servir. Y es Dios quien otorga la gracia, el don, el talento, el ministerio, quien otorga el poder, etcétera, porque en la obra de Dios se requiere de mucha gente que esté involucrada en el servicio a Dios, pero cada uno en su obra según Dios le puso en el corazón que le sirviera. Cuando la Escritura dice, no los contarás con los hijos de Israel, quiere decir que ellos no escogieron nacer en la tribu de Leví, que tenía el privilegio de servir en el tabernáculo. Porque si bien es cierto, es una bendición el que Dios nos haya salvado, pero es un privilegio muy grande, hermano, el servirle a Dios, sirviéndole a los santos, como lo hemos enseñado anteriormente. Pero eso lo decidió Dios. Al menos en mi caso, si usted me preguntara a mí si yo decidí ser pastor, yo no decidí ser pastor. Creo que el Señor me usó mucho en visiones, profecías, hasta el día de hoy, hermano, pero eso son dones, gracias que Dios añade, porque Dios da gracia sobre gracia. Recuérdese que Pablo, aparte de ser profeta y maestro en la iglesia en Antioquía, al final Dios le añade una gracia más, que es el ministerio apostólico, y sobre ese ministerio apostólico le añade el ser perito arquitecto de la iglesia. Entonces, eso implica que en la obra de Dios en veces se requiere de gente que no sirva solamente en una área, sino que según Dios le vaya poniendo en el corazón, sirva también en otras áreas. Pero eso lo decide Dios. Porque la gracia, el don, el poder, la virtud, el ministerio, eso lo da Dios por medio de su Santo Espíritu, tal y como lo explica Pablo a los Corintios. Eso lo decide Dios. En qué va a usar a los que usa, en dónde le van a servir a los que sirven. Es Dios quien decide eso. Porque los levitas ellos no escogieron en qué tribu nacer, aparte que ellos no escogieron en qué grupo iban a servir. Estaba la familia de los coatitas, Merari, y los meraritas y los gersonitas, y cada uno servía en el lugar que Dios había decidido. Por ejemplo, los coatitas servían en cargando los instrumentos, todos eran sagrados, pero habían algunos, hermanos, que requerían de mucho más cuidado, como los utensilios del lugar santísimo. Otros servían, hermano, en los demás utensilios, y otros que eran los encargados de desbaratar y armar el tabernáculo. Usted mira el tabernáculo ahí en esos cuadros, se mira algo sencillo, pero cuando uno ve la magnitud, hermano, del tabernáculo, las columnas no eran 2x4 como conocemos nosotros. Las columnas eran probablemente, hermano, quizá 12x12, eran enormes las columnas, tenían que cargarlas, ponerlas en carretas, etcétera, etcétera, para poder levantar un tabernáculo de esa magnitud, que tuviera atrio, lugar santo y lugar santísimo, y todo era bien detallado. Y los levitas, hermano, que eran los encargados de desarmarlo, ellos tenían que tener el cuidado de desarmarlo y volverlo a armar exactamente con
todos los detalles, hermano, que el Señor le había ordenado a Moisés. Sigue diciendo este pasaje, dice en el verso 50, sino que pondrás a los levitas a cargo del tabernáculo del testimonio, de todos sus utensilios y de todo lo que le pertenece. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus utensilios y lo cuidarán. Además, acamparán alrededor del tabernáculo. Cuando la Escritura dice en este verso, a cargo del tabernáculo, porque se los vuelve a repetir en el verso 53, dice, pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio para que no venga la ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Los levitas pues tendrán a su cargo el tabernáculo del testimonio. Eso, hermanos, significa que fue Dios quien los escogió. Aparte de que los escogió, ellos nacieron, diga conmigo, nacieron para servirle en su tabernáculo. Fue Dios quien decidió que ellos le sirvieran en su tabernáculo. Entonces, una de las palabras que el Señor me habló estando en casa fue que todos aquellos que le servimos a Dios, nacimos precisamente para eso, para servirle a Dios. Eso es algo que Dios lo decidió con anterioridad, antes de que nosotros viniéramos a esta tierra, exactamente como le dijo a Jeremías, antes de que tu madre te concibiera, antes que naciera, dice, te puse por profeta. Eso quiere decir que todos aquellos que le servimos a Dios, nacimos para eso, para servirle a Dios. No es algo que nosotros lo escogimos, nosotros decidimos servirle porque Dios lo puso en el corazón. Fue cuando nosotros accionamos a servirle a Dios, pero Dios lo puso en el corazón. Eso quiere decir que Dios puso, hermano, una carga sobre nosotros, dice, sino que pondrás a los levitas a cargo del tabernáculo, dice, del testimonio, dice, a cargo de todos los utensilios y de todo lo que le pertenece. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus utensilios. Oye, y lo que dice, y lo cuidarán, y lo cuidarán. Y lo cuidarán, hermano, implica que todos los que servimos a Dios en su obra, tenemos que cuidar la obra de Dios. No solamente las almas, sino tenemos que cuidar todas las cosas, todas las cosas. Llámese sillas, llámese instrumentos, llámese sonido, llámese cafetera, si usted quiere, todo lo tenemos que cuidar. O sea, Dios no quiere, hermano, que nosotros seamos destructores en las cosas de Dios, sino al contrario, que podamos nosotros tener ese cuidado, valga la redundancia de palabra, de cuidar lo que es no solamente el edificio, sino cuidar las almas. Entendemos que hay que cuidar las almas, pero eso no anula que hay que cuidar el lugar de reunión. Hermano, si algo se está descomponiendo o algo necesita arreglarse, yo creo, porque lo veo en la Escritura, que no necesita el pastor decirles que lo arreglen, sino que es algo que ustedes tienen que tener en el corazón. Eso es algo, hermano, que tienen que tener en el corazón. Imagínense si el pastor estuviera cuidando los cables y la batería y que esto y que se aflojó un tornillo. Y yo hago muchas cosas, hermano. Hago muchas cosas y con todo el respeto y el amor que usted se merece. Por ejemplo, cuando se edificaron los baños, casi nadie vino. Prácticamente yo fui el que me eché los baños, ¿verdad? Hermano, sin saber de medidas y cuánta cosa. Ya los que vinieron y ya hicieron algunas cositas, poquitas, hermano, quizá 1 o 2 días, pero a mí me llevó eso casi 9 meses, darle, hermano, hasta que al final se logró. Pero eso no era tarea mía, eso era tarea de ustedes, según la Escritura. Porque aquí dice que los levitas eran los que tenían que cuidar los utensilios de todo el tabernáculo,
Dice, y lo cuidarán. Además, dice, acamparán alrededor del tabernáculo. Y acamparán alrededor del tabernáculo significa que los servidores son los primeros que tienen que proteger la obra. Los primeros que tienen que proteger las almas. Son los primeros que tienen que proteger todas las cosas que aquí hay. Y perdóneme que le haya puesto de ejemplo el baño. Yo sé que ya fue diferente cuando hicimos el tejabán, como le dicen, ¿verdad? O la sombra esa que hicimos aquí afuera. Ya fue diferente, ya, hermano, todos vinieron, pero tuvo el pastor que decirles, ¿verdad? Que vinieran, ¿verdad? Ese es otro asunto. Porque yo en la Escritura veo que no hay necesidad que se les diga, sino que los levitas, o en este caso todos los servidores, tienen que ver qué se necesita en la obra, qué va a ayudar para que podamos estar mejor, hermano, porque ese es trabajo de ustedes, ¿verdad? Yo todavía vengo a limpiar sillas, ya, hermano, a trapear, y no tengo que decírselo porque usted lo ve. Para mí no es degradante, al contrario, es rico, hermano, para mí poder servirle a Dios, aunque mi servicio, según Dios, es orar, leer y enseñar. Eso es lo que Pedro dejó claro en la Escritura. Dice, no es bueno que nosotros sirvamos mesas, sino que nos dediquemos a la oración, a la lectura y a la enseñanza. Esa es mi tarea, ese es mi trabajo aquí. Pero claro, como somos poquitos, pues y lamentablemente en veces faltan, y en veces faltan mucho, y aparte de que faltan muchos, de los pocos que somos, en veces faltan mucho los pocos que somos, ¿verdad? Entonces, por eso es de que yo vengo y me involucro en limpiar y en trapear, etcétera, etcétera. Pero en realidad no es mi trabajo, es trabajo de los servidores, ¿verdad? No se vaya a molestar nadie, pero claro, en San Diego también en el principio pasamos por todo ello, que al final, hermano, a mí no me dejaban mover un dedo. ¿Por qué? Porque eran tantos los servidores que hermano, yo no tenía por qué involucrarme, más que todo dar instrucciones, especialmente cuando remodelamos la iglesia ya, que nos tomó un año remodelarla, hermano. Le cambiamos todo. Pero, ¿qué le quiero decir con todo esto, hermano? Que son las ayudas, las que tienen que cuidar la obra, comenzando por las almas, yendo por el edificio, y son las ayudas las que tienen que proteger lo que Dios está haciendo en este lugar. Son las ayudas, porque para eso son ayudas, para ayudar a que se desarrolle el propósito de Dios aquí. No se le olvide que Efesios dice que Dios puso apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Ya le he enseñado que ministerio no es hombre ni es nombre, sino es un propósito de Dios, es una tarea que todos tenemos que hacer aquí en Carolina del Sur. Y hablo con las ayudas, porque pues los que están solamente viendo, pues ya Dios les pondrá en su tiempo servir, si es que en realidad Dios les pone, aunque yo creo que en el cuerpo de Cristo no hay un miembro que esté inactivo. Pero son las ayudas los primeros que tienen que cuidar al pueblo, los que tienen que proteger también al pueblo, son los que tienen que cuidar también el edificio y cada cosa, hermano, que se invierte aquí, porque se invierte dinero por muy mínimas que sean las cosas. Algunas cosas las invierte la iglesia, otras cosas las invierten ustedes, lo cual Dios les bendecirá y les remunerará al 100 por 1, un centavo que inviertan en el propósito de Dios. Porque sigue diciendo este pasaje que eran los levitas los que desarmaban y armaban el tabernáculo. Eso, hermano, significa, imagínense las cortinas del lugar
el Santísimo, los que cubrían el lugar santo, todas las cortinas de alrededor del tabernáculo, hermano, era un trabajo arduo cada vez que tenían, hermano, y imagínense el más tiempo que yo creo, si mal no recuerdo, estuvieron acampados en algún lugar, fue un año, hermano, si mal no recuerdo, pero eran 3 meses y había que armar el tabernáculo. Y si a los 3 meses el Señor decía, levántense por boca de Moisés, porque para eso estaba Moisés, para una de las cosas que el Señor quería que el pueblo aprendiera en el desierto era la sujeción a la autoridad. Por eso es que les puso un hombre llamado Moisés. Entonces, imagínense si acampaban 3 meses, a los 3 meses desarmar esa mole de tabernáculo, hermano, era un trabajo arduo, hermano, arduo. Y si después la siguiente parada, hermano, eran 2 semanas que iban a estar ahí, era de llegar a armarlo y luego desarmarlo a las 2 semanas y otra vez cargarlo y otra vez llevarlo, hermano, porque era Dios quien decidía cuánto tiempo iban a estar ahí. Nosotros, hermano, creo que nos movimos allá en San Diego cuando comenzó la obra. Comenzamos en la cocina de una iglesia de las Asambleas de Dios. Nos cobraban $40 por mes, imagínense. Éramos 5 almas, hermano. Ahí llegaron a 20, luego nos movimos a Chulavista, a la Naples, hermano, me acuerdo de la calle. Ahí ya llegamos a 50, de ahí nos movimos a Logan Heights. Ahí, hermano, llegamos como a 100 y de ahí nos movimos a la calle 54. Ahí llegamos, hermano, como a 400, de ahí nos movimos al lugar que compramos, a National City, y ya llegamos como a 500 almas, hermano. Pero era de cargar, ellos cargaban todo, hermano. El sonido se encargaba de todo y ellos se encargaban del sonido. Los de la alabanza, hermano, los sacerdotes del altar se encargaban de todo lo que tenía que ver con su función, que eran instrumentos, micrófonos, etcétera, hermano. Y los demás, los sugieres, se encargaban de sillas, si había que cargar sillas. Los maestros, era, hermano, un movedero. Pero claro, pasaron por una escuela, por un aprendizaje. La palabra los enamoró, la presencia de Dios los enamoró a tal grado, hermano, que estaban siempre ocupados, no solamente en su servicio a los santos, sino en veces en lo que tenía que ver con las cosas de la obra. Pero un trabajo arduo, imagínense mover el tabernáculo cada vez que Dios decía, era armarlo, era desarmarlo. Y eso solamente corazones que verdaderamente aman a Dios, corazones que verdaderamente están agradecidos con Dios. Porque yo creo que aquellos que hacen un buen trabajo en la obra de Dios es porque aman a Dios. No hay otra razón. Yo no le encuentro otra razón más. Aquellos que son fieles a su privilegio, aquellos hermanos que están siempre en las enseñanzas de servidores, que están en su privilegio, que llegan a tiempo, hermano, que cuidan sus instrumentos, que cuidan, por ejemplo, los maestros, hermano, que cuidan todas las cosas, los juguetes, el papel, los cortapapeles, las tijeras, etcétera. Es gente que ama a Dios. Gente que ama a Dios, hermano, porque mi esposa, ella arreglar bonito el lugar para los niños, ella invierte dinero, hermano, aunque usted no lo crea. Yo no se lo debería decir, pero ella le llega su cheque, su diezmo, y aparte del diezmo una ofrenda. Ella no tiene que diezmar. Pero claro, ella lo hace porque ama a Dios, hermano. Ella diezma, ella ofrenda, ella coopera, ella compró la computadora que está ahí, hermano, para que después de que el Facebook me borraba mis mensajes, ahora están archivados todos ahí. Ya si los borran, que los borren, hermano. Ya el que alcanzó a oír, porque Dios quiso que lo oyera. Ella fue la que compró esa madera para poder ponerla ahí en el cuarto de los niños. E invierte dinero. Compró muchas cosas, hermano. Y algunas veces me decía, es que yo veo que no cuidan. Le digo, bueno, tú ya cumpliste con comprarlo, ya si ellos no cuidan, pues sencillamente entendemos que no aman a Dios como deberían, como dicen amarlo. ¿Por qué? Porque la obra de Dios, hermano, sí son las almas, claro que son las almas, es la esencia, ese es el centro, pero no por eso vamos a dejar que las demás cosas, hermanos, se destruyan. No,
hay que cuidarlas porque son parte. Imagínense ellos, ese cuidado que tenían, hermano, de no perder un tornillo, si es que no habían, creo que no habían tornillos en ese tiempo, no perder un clavo, no perder una estaca, sino que todo fuera. ¿Por qué? Porque lo tenían que armar, hermano, cuando llegaran de nuevo al lugar donde Moisés decía, aquí vamos a acampar. Nadie decía, y bueno, ¿y por qué vamos a acampar aquí? ¿Y por qué? Pues es que ellos sabían que Dios había puesto a Moisés para que los guiara. A nosotros nos tocó, hermano, movernos, en la segunda iglesia que pastoreé, nos tocó movernos de Chula Vista, de National City, creo que fue a Chula Vista. Sí, ¿verdad? National City a Chula Vista. Y nos movimos, hermano, eran como 10 minutos, 8 o 10 minutos de distancia de donde estábamos. Y había un hermano que dijo, no, sí, nos movimos muy lejos, dijo, nos movimos muy lejos. Hermano, eran 10 minutos de diferencia. Creo que ni se llegaba a los 10 minutos porque era freeway, hermano. Pero me recuerdo que yo enseñé y le dije, si el Señor a mí me hubiera dicho que me moviera 2 horas, yo me hubiera movido 2 horas. Y el que se iba, pues se iba, y el que se quedó, pues se quedó. ¿Por qué? Porque pues lo que Dios ordena, donde manda capitán, no manda marinero, hermano. Y es lo que Dios dice y donde Dios abre las puertas. Le digo, ustedes tuvieron suerte porque Dios tuvo misericordia. Le dije, son 10 minutos de diferencia de National City a Chula Vista. ¿Por qué? Porque, hermano, y bueno, y cada vez que nos movíamos era más cosas y más cosas y más cosas. Es cuando usted se mueve, acumula tantas cosas y se va a otro lugar y acumula tanto cachivache, decía. Pero claro, las cosas de Dios no eran cachivaches, eran cosas que se invertían, hermano. Imagínense, teníamos una impresora que era como de la bocina para allá, pegado a la pared, era una mole de impresora, nos había costado $35,000, hermano. Imagínense, era para producir todas las portadas, hermano, todas las cajas imagínense, hasta imprimían camisas. Es asombroso. Cuando vino el COVID, hermano, hasta le pedía a un hermano que ya pues se había ido con el pastor, pues seguían con eso. Las mascarillas impresas con el logo de GMP. Y me las hizo. Me mandó, hermano, no recuerdo si media o una docena de mascarillas con el corderito, exactamente ese logo aquí, dorado, negra la mascarilla. Ahí tengo todavía, hermano, por si alguien quiere. No, ya no, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero, hermano, ¿por qué? Porque todo eso lo imprimíamos. Imprimían camisetas y todo eso, hermano, el pueblo se encargaba de moverlo. Yo solamente les decía, nos vamos a mover para tal lugar. Dios nos abrió una puerta y ahí vamos. Porque se nos acababa el contrato aquí hasta que compramos un lugar y ahí, hermano, pues le metieron tanta cosa. Todo lo ocupaban, hermano. Pero imagínense, hermano, esos levitas. Yo creo que el fenómeno ese de la gente que se queja de todas las cosas, también le pasó a Moisés, también, mi hermano. Pues recuérdense que estaban Datán, Coré y Abiram. Hermano, decía, pero ¿qué dice Moisés? ¿Qué piensa? ¿O qué se cree? Pues como que vamos ya, si apenas hace 4 días nos instalamos aquí, ¿cómo vamos a movernos? Porque ellos, para poder armar el tabernáculo, hermano, era noche y día. Habían turnos, trabajaban, etcétera, etcétera. Ellos se encargaban, era un trabajo arduo. El trabajo, hermano, en el servicio a Dios es arduo. Y el que lo hace bien porque verdaderamente ama a Dios. Esa es la única razón. Porque ama a Dios, hermano. Cada uno, dice, de Israel, pues usted mira cómo el orden en cómo ellos se acampaban. Ciertas tribus iban al norte, ciertas al sur, ciertas al este, ciertas al oeste, alrededor del tabernáculo, pero los primeros que estaban alrededor del tabernáculo, porque protegían el tabernáculo y por su función, eran los levitas, hermano. Todos los que servían. Dice también, hermano, tendrán a su cargo. Esto dice,
Tendrán a su cargo, el verso 53 dice, los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio para que no venga, la ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Los levitas pues tendrán a su cargo el tabernáculo del testimonio. Y tendrán a su cargo, hermano, eso implica una carga. Un cargo es una carga, hermano, pero es una responsabilidad. Escuche lo que le voy a decir, es una responsabilidad impuesta. Fue Dios quien los escogió para servir. Fue Dios quien quiso que nacieran en la tribu de Leví. Fue Dios quien los escogió para servir. Fue Dios quien les habilitó los dones, las gracias, como a Oholiab y Bezaleel, que eran especiales en tejer cortinas, y otros eran especiales, hermano, en labrar en madera, porque habían labrado de madera. Esas gracias Dios las dio. Todo aquel que sirve a Dios debe de entender que la forma en que le sirve, la gracia, el don que Dios puso, el ministerio, el poder, la virtud, no es de él, es de Dios, porque fue Dios quien lo habilitó, fue Dios quien le dio la inteligencia a Bezaleel para que tejiera, a Oholiab para que labrara madera, fue Dios. Entonces, si usted tiene una gracia, un don, eso no es suya, es Dios quien se la dio para servicio para Dios. Eso es algo que nosotros tenemos que entender. Es Dios en un ministerio, es Dios quien da la revelación, el respaldo, la autoridad, la presencia, la gracia, es Dios quien le añade las ayudas, etcétera, etcétera, porque todo eso viene de Dios. Eso no es algo que nos pertenece a nosotros. La gracia no es suya, la gracia es de Dios. El don no es suyo, el don es de Dios. Y hay que saber administrarlo. Y hay que administrarlo, porque para eso lo dio Dios. Es como cuando Dios le da una visión. No es para que usted la guarde, es para que usted la diga. Es cuando Dios le da un sueño, hermano, no es para que usted lo guarde, es para que se lo diga a la persona, si es que hubo alguna persona involucrada en ese sueño. Si Dios le da una palabra, no es para que usted la guarde, sino es para que se la dé. Es como cuando Dios a mí me da una palabra, hermano, es para que se la enseñe, no para que la guarde, sino para que se la enseñe. Pero, hermano, tendrán a su cargo el tabernáculo, significa que aquellos a quienes Dios les dio el privilegio, como nosotros le llamamos, hermano, y como la Escritura lo enseña también, más que un privilegio es una responsabilidad. Y es una responsabilidad impuesta, diga conmigo, impuesta por Dios, por amor a Dios. Tiene que ser, hermano, por amor a Dios. Porque, por ejemplo, usted se casa por amor, pero usted se casó por amor, pero el amor le hace contraer responsabilidades. Porque ahora, hermano, usted tiene que trabajar para mantener esa casa. La mujer tiene que dedicarse a la casa, exactamente, hermano. Aún si podemos decir nosotros, usar de ejemplo a la mujer hacendosa, y ella no solamente cuidaba de su esposo, de sus hijos, de su casa, sino también trabajaba. Lea el capítulo 30-31 de Proverbios. Pero yo debo decirle, hermano, que servirle a Dios, eso no lo decidió usted. Eso lo puso Dios en su corazón. Porque Dios lo decidió, en qué servirle, cómo servirle. Y eso, hermano, es una responsabilidad impuesta. Diga conmigo, impuesta. O sea que no hay opción. No es incondicional. El servirle a Dios no es incondicional. No es un servicio condicionado. Eso no es, hermano, decir, bueno, mire, ahora le voy a servir a Dios, y después usted dice, no, ahora no, porque, hermano, no es un servicio incondicional, hermano, es un servicio con condiciones, es condicionado, es que hay que servirle a Dios en todo tiempo. Te vaya bien o te vaya mal, estés triste o estés alegre, estés enfermo, a menos que no te puedas parar de la cama. Pues no es, hermano, no es un servicio sin condiciones. Es servicio. Hay que estar ahí porque amas a Dios. Si no amas a Dios, pues es obvio, van a haber muchas condiciones. Ahora no puedo por esto, ahora no puedo por lo otro, ahora no puedo, pero ahora sí, ¿verdad? Ahora sí voy a servir.
Ahora, no. Es un servicio, hermano, incondicional en el sentido en que tú no puedes poner tus condiciones. Tú tienes que servirle a Dios porque fue Dios quien lo decidió, fue Dios quien te escogió, fue Dios quien te habilitó la gracia, es Dios quien te va a respaldar, etcétera, etcétera. Pero todo eso, hermano, es por amor. Por ejemplo, en 1 Corintios 9:16 en la Reina Valera, edición 2000, dice, oiga lo que dice Pablo, pues bien, que anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Oiga lo que dice, porque me es impuesta obligación. Dice, porque hay de mí si no anunciare el evangelio, por lo cual si lo hago de voluntad, premio tendré, mas si por fuerza, dice Pablo, la comisión me ha sido encargada. ¿Se da cuenta? ¿Estamos entendiendo, amados servidores? ¿Estamos entendiendo? O sea que el servicio a Dios no es cuando tú quieres, si te sobró tiempo, no. Dios te decidió que tú le sirvieras, Dios lo puso en el corazón. Dios, hermano, te habilita, te da la gracia, pero es un servicio, hermano, incondicional. O sea, tú no puedes condicionarlo a tu manera. Las condiciones las puso Dios. Y eso tenemos nosotros que entender, que cuando es incondicional no es ahora sí, ahora no. Sino es, yo me recordé, hermano, mientras hacía mis notas, yo le decía, Señor, es que la verdad que al decirle yo, Señor, te voy a servir todos los días de mi vida, yo sabía lo que estaba diciendo. Hasta el día de hoy sé lo que estoy diciendo. Sé, hermano, que mi deseo es servirle a Dios de todo corazón, buscar la manera de hacerlo de la mejor manera, apegándome a los principios escriturales. Hermano, Pablo dice en esta versión Reina Valera 2000, en 1 Corintios 9:16, pues bien que anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta, dice, obligación. O sea, el servicio a Dios, hermano, no es que nadie está obligado, no, es que Dios te puso una obligación. Por amor, tú amas a Dios. Repito, tú te casas porque amas, pero porque amas ahora tienes que trabajar. Cuando estabas soltero, si querías trabajabas, si querías no trabajabas, ¿verdad? Si querías llevar dinero a la casa, pues llevabas, y si no, pues no llevabas porque todavía estabas con tus papás. Y pues sabías que papá y mamá eran los que se fregaban trabajando para que ustedes comieran, ¿verdad? Para que los niños comieran. Pero ahora ya es diferente porque ya te casaste, ahora te toca llevar a ti el sustento, ¿verdad? Y la mamá también estar ahí en todo tiempo. ¿Por qué? Porque por amor se contraen obligaciones. Ahora no es que si quieres ir a trabajar, sino tienes que trabajar porque no tienes opción. O sea, no puedes condicionar ahora. El jefe, ahora no puedo ir a trabajar. No, ¿por qué? Porque no quiero, ¿verdad? Porque no quiero, ahora no quiero ir. No, ahora tienes que ir porque no tienes opción. No puedes condicionar. Dice, por lo cual, si lo hago de voluntad, dice, premio tendré, dice Pablo. Mas si por la fuerza, dice, la comisión me ha sido encargada. Deuteronomio 3:28 dice, pero encarga a Josué y anímale y fortalécele, porque él pasará a la cabeza de este pueblo y él les dará por heredad la tierra que tú verás. Le está diciendo, pero esto encarga implica una carga que Dios puso sobre tu vida y que hay que cargarla. Hay que cargarla, y gracias a Dios que su carga es ligera. Su yugo, no, hermano, no es, su yugo es ligero, su carga no es pesada. La escritura dice que en paz y en reposo hay que servirle, como le dijo a Moisés, hermano, pero yo creo con todo mi corazón que es una bendición servirle a Dios. Termina este pasaje diciendo, así hicieron, dice, en el verso 54, así hicieron los hijos de Israel conforme a todo lo que el Señor mandó a Moisés. Eso quiere decir, hermano, que Dios les puso pues una autoridad, pero era un mandato por boca de Moisés. No era una petición. Dile a mi pueblo, Moisés, que
que si desean ellos cargar el tabernáculo, si desean ellos desarmarlo, mira Moisés y pregúntale si ellos tienen tiempo. No, es una orden. Moisés le dijo, esto fue lo que el Señor mandó. Y al decir el Señor mandó era una orden. No era una petición, sino una orden. ¿Por boca de quién? De Moisés. ¿Por boca de quién? Por boca del pastor. ¿Por boca de quién, pastores que van a ver esto? Por boca del apóstol. O sea, es una orden. Dios lo ordenó. ¿Estamos entendiendo, ayudas? ¿Verdad? Qué rico es entender a Dios, hermano, y saber que nosotros no nos llamamos a nosotros mismos, que fue Dios quien decidió que le sirviéramos, lo puso en el corazón, abrimos la boca, servimos, hermano, y es algo que es impuesto. No es si quiero o no quiero, sino es Dios quien lo puso, es Dios quien lo ordena. Con lo dicho, voy a continuar con esto. Entendemos que es Dios quien decide quién le va a servir, de qué manera le va a servir, en dónde le va a servir. O sea, fue decisión de Dios, no fue decisión nuestra. Por ejemplo, los talentos. Diga conmigo, los talentos. Mateo 25:14, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad y se fue de viaje. O sea, el Señor se fue. Pero esta parábola habla del Señor. Pero entonces Dios asigna talentos, a uno les da más, a otro les da menos, pero puso a servir a muchos. A uno les dio 5, y el que tenía 5 negoció, trajo 10, el que tenía 2 negoció, trajo 4, el que tenía 1 pues era perezoso. Y creo que en aquel día a los perezosos en su privilegio les va a decir siervos malos y perezosos, porque no crea que Dios les va a decir, oh, ibas cuando querías al servicio, eres buen siervo, bueno y fiel. ¿Usted cree que Dios así les va a decir? No, hermano, claro que no, es obvio, hermano. No crea que, ay, Señor, es que mira, tenía esto y se me atravesó aquello, se me atravesó lo otro. Sí, habían cosas que definitivamente no podías cumplir con tu privilegio, pero habían otras que las usabas como pretexto para faltar. Y eso hace al servidor un siervo malo y perezoso. Porque cuando a los ojos de Dios la razón por las cuales se falta al privilegio son aceptas a Dios, en aquel día le van a decir, no, sí, tenía razón, por más que pudiste, no pudiste, pero tu corazón estaba con el deseo de estar en la iglesia, pero no pudiste. Ese es un siervo bueno, que es fiel en lo poco, porque no pudo. Buscó maneras de cómo evitar lo que le estaba estorbando llegar a su privilegio, y al final no pudo, y se le cuenta como que fue. Pero aquellos que por cualquier cosa faltan a su privilegio, ¿usted cree que en aquel día Dios les va a decir siervo bueno y esforzado? No le va a decir siervo malo y perezoso, porque hay quienes, hermano, estoy hablando con, esto lo mira mucha gente, hermano, que probablemente va a entender que en realidad en aquel día no les va a decir bien siervo bueno, bien buena sierva, ¿verdad? No, le va a decir, usted era perezosa, ¿verdad? Y usted era perezoso. Por ejemplo, los apóstoles escogidos en Marcos 3:13, oiga lo que dice, y subió al monte y llamó a los que él quiso. Y vinieron ellos a él, designó a los 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar. Esto significa que es Dios quien decide llamar a los que él quiere. Y cuando usted dice, yo quiero servir en esto, usted dice, sí, es que de pronto sentía en mi corazón. ¿Y quién cree que le puso eso? Lo que usted no sabe, que al final se le transforma o se le convierte en una obligación. Hebreos dice algo que lo he mencionado, no sé si algunos lo han entendido. Mire, no tenía la tapadera, pero bueno, no tiene nada. Dice que Dios no es injusto, como para olvidarse de la obra de amor que
que habéis mostrado habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Eso quiere decir que ellos en su servicio, hermano, pasaron tantas cosas, muchas situaciones, pero ahí estaban en su servicio. Habían muchas cosas que, hermano, les estorbaban, que muchas veces ellos les vinieron a sus vidas, pero ellos estaban ahí en su servicio a Dios, habiendo servido y sirviendo a los santos. Dice, hay una promesa, Dios no es injusto, algún día esa recompensa vendrá. El extraño dice que se acerque, dice el verso 51 del pasaje que leímos, porque hay quienes son llamados a servir, para cumplir propósitos como vasos de deshonra. El extraño que se acerque morirá. Y son extraños en el servicio, aunque estén cumpliendo propósitos, pero están cumpliendo propósitos como vasos de deshonra. Por ejemplo, el caso de Judas. Judas, hermano, era un vaso de deshonra. Dice que vino a cumplir propósitos y se fue al lugar que le pertenecía. Para un ministro, hermano, es rico rodearse de ayudas que aman a Dios. El ministro nunca va a tener problemas con ayudas que aman a Dios. Nunca, hermano. Porque las ayudas aman a Dios y están siempre dándole lo mejor de ellos, de su fuerza, de su tiempo. Son ayudas, hermano, que estén tristes, estén alegres, ahí van a estar. Estén enfermos, estén sanos, ahí van a estar, a menos que no puedan levantarse de la cama. Estén teniendo luchas, hermano, o sea, un tiempo de tranquilidad, ahí van a estar. El ministro sabe que con esas ayudas siempre va a contar. ¿Por qué? Porque aman a Dios. No hay otra razón, porque aman a Dios. Pero los ministros, hermano, no podemos evitar las malas ayudas. Que definitivamente también son ayudas, pero son malas ayudas, que muchas veces en vez de edificar destruyen. Por ejemplo, Proverbios dice, el que es negligente en su trabajo es hermano del que destruye. Alguien que es negligente en su trabajo, hermano, pues ¿qué es lo que está haciendo? Está sirviendo probablemente como un vaso de deshonra. Hermano, que hay mucha gente en las iglesias que se pone a servir y en vez de servir, de edificar, destruye. Hay gente, hermano, mire, por ejemplo, una ayuda que de pronto se levanta en contra del propósito de Dios en ese lugar. La única manera de que no haga mucho daño es sentándolos. Es la única manera, que no haga mucho daño sentándolos. Va a hacer daño, sí, pero no como ayuda, hermano. Porque las ayudas son las que protegen la obra. Cuando alguien, hermano, empieza en su servicio a dañar, a contaminar a los demás, a envenenar a los demás, lo mejor es sentarlos, porque sentados hacen menos daño. Van a seguirlo haciendo, hermano, ya, aunque no tengan privilegio, pero hacen menos daño cuando, hermano, se les disciplina. Pero eso, hermano, mire, cuando de pronto aparecen las malas ayudas, hermano, déjeme decirle, cansa. Y esa era una de las razones, hermano, que de pronto llego a la casa, empiezo yo a inquirir en Dios, me sentía, en veces platicamos con mi esposa, ella me lo dice en veces, yo se lo digo en veces, y digo, ¿sabes qué? Me siento como disappointed, me siento como, no sé si me salió bien mi palabra, pues siento que me la eché buena. Me siento decepcionado. En veces ella me lo dice, en veces yo se lo digo, me siento decepcionado. Y hoy, hermano, fue uno de esos días. El día trabajando como que me doblé poquito la cintura, aparte de un montón de situaciones con pastores, hermano, y cositas, ¿no?, que pasan en la obra. Y algunas veces no le digo a ella cómo estoy, ¿no? Pero ella me conoce un poco, me dice, ¿qué tienes? ¿Qué piensas? Le digo, nada, yo pienso algunas cosas. ¿Qué piensas?
poquito de aquello, un poquito de lo otro, un poquito, no le digo de qué va, pero le digo un poquito aquí, un poquito allá, un poquito por allá, un poquito por acá. Le digo, muy raro que yo le digan que me siento decepcionado por cosas no específicas. Pero imagínense, hermano, mire, por eso le decía que rico rodearse de buenas ayudas. Ayudas que aman a Dios. Uno no tiene problemas con esas ayudas, hermano. Gente que va a estar puntual, gente que nunca va a faltar a su privilegio, gente que va a estar ahí, hermano, le vaya bien, le vaya mal, esté triste, esté alegre, hermano, tenga ataques, o sea, un momento de paz, siempre va a estar ahí, hermano. ¿Por qué? Porque aman a Dios. Aman a Dios, hermano. Es gente, hermano, que para que ponga un pretexto para faltar está difícil. Está difícil, hermano. ¿Por qué? Porque el privilegio se les hizo a ellos, parte de ellos. Como dijo el Señor Jesús, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. O sea, hay una necesidad en el corazón, hermano, de aquellos que sirven, que aman a Dios, y una necesidad de estar ahí, hermano, de estar ahí en su privilegio, de estar ahí sirviendo. Es una necesidad. El servirle a Dios se convirtió en una necesidad en sus vidas. Pero me preguntaba, ¿será que Moisés se desilusionó, se decepcionó de algunos servidores en el desierto? Lo más seguro es que sí. Lo más seguro es que sí. ¿Será que Pablo mire, por ejemplo, Hechos 18:5 dice, cuando Silas y Timoteo descendieron de Macedonia, Pablo se dedicaba por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero cuando ellos se le opusieron y blasfemaron, dice, él sacudió sus ropas y les dijo, vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas, yo soy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Partiendo de ahí, se fue a la casa de un hombre llamado Ticio, justo que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, al oír, creían y eran bautizados. Y por medio de una visión, oiga lo que dice, durante la noche el Señor dijo a Pablo, no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo, nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Se quedó ahí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Pero ¿por qué es que se decepcionó Pablo? Sacudió sus ropas y dijo, vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas, soy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. ¿Por qué? Hermano, los ministros, créanme, yo voy a hablar en nombre de todos los ministros, ¿verdad? En vez de los ministros en la humanidad, hermano, nos decepcionamos con aquella gente, hermano, que, híjola, por más que se le enseña, por más que se le dice, es gente, hermano, falta su privilegio cada que quiere. Cualquier pretextito pone, hermano. Hermano, es gente que su privilegio no tiene prioridad, su responsabilidad no tiene prioridad, hermano. Es gente que muchas veces en vez de edificar dañan. ¿Por qué? Porque es gente negligente. El que es negligente en su trabajo es hermano del que destruye. Y he puesto ese ejemplo antes. Imagínense, si usted tiene chalanes, usted agarra un trabajo, usted agarra a sus trabajadores, usted cuenta con fulano, con sultano, usted cuenta con Felipe, con Juan y con Pedro, ¿verdad? Y usted dice, bueno, Felipe va a hacer aquello, Pedro va a hacer esto y Juan va a hacer aquello, pero resulta que al siguiente día nomás le llegó Felipe. ¿Y qué pasó con Pedro y Juan? O le llegó Juan y qué pasó con Felipe y con Pedro. Le llegó Pedro y qué pasó con Juan y Felipe. Usted contaba con los tres. Entonces en la obra de Dios, hermano, el ministro cuenta con todas sus ayudas. Con todas sus ayudas. ¿Y qué si falta fulano, sutano, mengano, perencejo? ¿Y qué si de entre todas sus ayudas, hermano, hay alguien que no le importa y envenena y daña y siembra cizaña, etcétera, etcétera, hermano? En vez de ayudar a que la obra camine bien. Y esas cosas, hermano, hacen que el ministro se desanime, hermano, hace que el ministro, hermano, se decepcione muchas veces, pero eso es algo que los ministros tenemos que tener en cuenta, hermano, que lamentablemente en veces es porque son vasos de honra, en veces de deshonra, perdón, los que ayudan a que se destruya la obra, en vez de que ayuden a que funcione bien, o en veces son niños y los niños son irresponsables. Y créame que yo le decía hoy al Señor, mientras desarrollaba esto, le decía, ya sé por qué me siento así decepcionado, disappointed, ¿verdad? Me siento decepcionado. Hermano, en veces el ministro se cansa de tanto chismoso, hermano.
tanto chismoso, hermano, que no ha aprendido a ser prudente, no ha aprendido a ver lo bueno, solamente lo malo miran, hermano. Uno se cansa, hermano. Decía mi pastor, uno tiene su corazoncito también. Imagínense, hermano, en vez del ministro se cansa de tanto traicionero, hermano. El ministro se cansa de tanto irresponsable, hermano. Hay muchos que son irresponsables en lo que Dios les puso en sus manos, pero pregúntale si faltan al trabajo. Al trabajo no llegan tarde. Y si hay que terminar el trabajo, aunque no vayan a su responsabilidad en la iglesia, pero hay que terminarlo. Yo sé que hay veces que no hay opción. Hay que terminarlo, pero óigame, a cada rato, pues, no, hombre, tampoco así pueda. Es que no puedo por esto, es que no puedo por aquello, es que no puedo por lo otro, es que no puedo por esto. Hermano, uno dice, y créame que a mí en mi caminar como ministro me ha tocado ver tanto chismoso, hermano. Tanta gente traicionera, tanta gente irresponsable, tanta gente que estorba la obra, tanta gente rebelde, hermano. Hermano, si me ha tocado ver en los ministerios, en los ministros. ¿Cuántos ministros ingratos, hermano? Usted me ha escuchado decir aquí, los agarramos con 2, 3 almas, ya cuando tienen 80, 100, 200, una patada en el trasero, ya no lo ocupo, ahora ya tengo hasta templo propio, ahora ya no lo ocupo. Y no hay problema. Yo no trabajo para mi reino, yo trabajo para el reino de Dios. Hermano, yo trabajo para el reino de Dios. Yo hago mi trabajo y yo sé que mi recompensa tendré, como dice Pablo, si lo hago de buena gana, mi recompensa tendré. Pero ¿cuánto ministro, hermano, es ingrato, es malagradecido? Y es más, hay ministros que son aprovechados, hermano, que solamente, muchas veces, a mí me han usado muchos, hermano. Oh, hermano, mire, yo quiero trabajar con usted porque mire, y uno, hermano, quizá en mi inocencia, o quizá en mi falta de malicia, o quizá en mi madurez, o quizá en mi amor por el Señor, mi amor por la obra, a soltarles dinero, hermano. Hemos ayudado a tantos pastores, que 200, que 300 mensuales, que 100, que 500, que 800 mensuales. Hermano, San Diego era una lista de pastores, tanto para 2, 3 pastores de Brasil, tanto para un pastor para acá, otro pastor para allá, otro pastor para allá. En México, tanto, hermano, y era mensual. Hasta que me di cuenta que crecían, ya tenían pueblo, y ya después, ya me voy, gracias, ahora ya no lo ocupo. Me di cuenta, hermano, que algunos que les ayudamos con dinero, en el momento que le cortamos la ayuda, ya no quiero trabajar con usted. Y fui aprendiendo, hermano, fui aprendiendo, y uno se decepciona, hermano. Ministros ingratos, malagradecidos. Pero claro, estamos viviendo tiempos finales, tiempos, hermano, las 18 características de Timoteo. Hermano, me ha decepcionado ver en veces, hermano, gente chismosa, gente traicionera, gente habladora, que a veces, en vez de ayudar a que la obra crezca y funcione, hermano, están solamente viendo lo negativo y envenenando otras almas. Y uno pudiera bajarse de la cruz y agarrarlos del buche y decirle, mira, ¿sabes qué? Cierra la boca, hombre. Pero no, uno todo va, hermano, como la Escritura nos enseña, a los pies del Señor. Señor, pon tu mano, Señor, haz algo, háblales, Padre, mira. 2 personas le he cerrado la puerta a la iglesia, hermano, con toda la autoridad que Dios me ha concedido, porque la Biblia dice, echa fuera al escarnecedor y se acabará la contienda. Decirles, ¿sabe qué? No puede congregarse aquí, punto. Tengo la autoridad. Si hasta en los negocios, dice, nos reservamos el derecho de brindarle servicio en los negocios. Bueno, la Biblia dice, echa fuera al escarnecedor y se acabará la contienda. Porque uno, hermano, oye, escucha, ve actitudes, acciones, etcétera, y uno va, hermano, a doblar su rodilla delante de Dios. Pero créame que en veces llegan las decepciones, hermano. Pero recuerdo y platicaba con el Señor
la promesa que le hice un día antes de convertirme. Te pido esto, tú me lo concedes, te voy a servir todos los días de mi vida. El siguiente día me concedió lo que le pedí. Y servirle no fue, le tengo que servir ahora porque le prometí. No, fue algo que está ahí, hermano. Estaba y está ahí en mi corazón, terminar mis días sirviéndole. A tal grado que han habido algunos sueños que me muero predicando en un púlpito. Dice, me dijo uno de mis hijos, te soñé que te moriste, papá. Estabas predicando y de pronto caíste. Dije, bueno, pues qué rico morirse así, ¿verdad? Pero a estas alturas, hermano, mire, hoy precisamente me sentí así como cansado de soportar tanta gente. Y yo no sabía qué era lo que el Señor. Me puse a platicar con Dios un poco, puse, hermano, a leer un poquitito. Y de pronto el Señor me llevó a este pasaje. Y me recordó el Señor la promesa que le hice. Servirle todos los días. Y no es porque quisiera dejar de servirle. Ya le comenté que 3 veces había querido renunciar al ministerio apostólico hasta que la tercera vez me desbarató, hermano, en la madrugada orándole al Señor. Enciende una luz, déjala brillar. Sé que lo que Dios me ha dado es rico, es bonito. Dije, jamás renunciar, no es darle, hermano. Pero sé que para que la obra funcione, Dios tiene que añadir las ayudas. Dios tiene que decidir quiénes los que van a servir. Dios tiene que habilitarles la gracia, hermano, con la que van a funcionar. Y algunos funcionan con varias gracias, hermano. Pero tengo que esperar. Juan 21:15 dice entonces, cuando acababan de desayunar, esto ya el Señor resucitado, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Eso quiere decir, dice, Pedro le dijo, sí Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta a mis corderos, como dándole a entender, si me amas más de todos aquellos que no están sirviendo, pues apacienta a mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez, Simón hijo de Juan, ¿me amas? Porque es una pregunta, ¿me amas? Pedro le dijo, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. ¿Qué quiere decir eso? Que el único que sirve bien en la obra es puntual, cuida las cosas, siempre vela por el bien de las almas, por el bien del lugar, del edificio, de las cosas. Son aquellos que aman al Señor. Yo no digo que los que no sirven no lo amen, pero los que sirven en la obra aman más que aquellos que no sirven. Ahí está, es la base. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la Escritura. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted quiere que algún día le amen bien, buen siervo, bueno y fiel? Pues sírvale bien, pues. No hay ni modo que le van a decir bien siervo, bueno y fiel porque por la corbata, iba de corbata y no, eso va a ser, hermano, unas palabras del Señor a los que sirven bien, buen siervo, bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Yo sí quiero decirle, hermano, que en todo mi caminar, como ministro, yo creo que esta será la segunda vez, hermano, que yo me sienta así como decepcionado. Pero no decepcionado, hermano, de los que bien le sirven al Señor. No, pero sí decepcionado de esa gente que dice, fíjese que hoy no puedo, porque tengo esto, tengo lo otro, tengo que hacer, tengo esto, tengo lo otro, tengo aquí, tengo allá, tengo por allá. Y muchas veces, hermano, imagínate, tenemos 8 cultos al mes, si es que el mes trae 4 semanas. Y de los 8 cultos, faltan 6. Porque tenían que hacer esto, tenían que hacer lo otro, tenían que hacer lo otro. Y eso, hermano, dijo, y yo soy paciente, hermano, enseño. Quizá el otro viernes vamos a tener que enseñar los 7 pasos para desechar a alguien. Sí, creo que lo vamos a enseñar, Señor.
¿Por qué? Porque lamentablemente, hermano, hay gente aquí en Carolina del Sur, hay gente, hermano, que es súper irresponsable en su servicio a Dios, irresponsable, impuntuales, pretexto por cualquier cosita, hermano. Lo he visto aquí en Carolina como nunca lo vi en San Diego ni en Tijuana, hermano. Carolina, hay un desamor terrible, hermano, por el servicio a Dios. Yo puedo llegar a la conclusión de que quizá es por inmadurez, porque son niños. Pero también me ha tocado, hermano, gente que en vez de ayudar a que la obra crezca y funcione y florezca, estorban porque hablan mal de la obra, hablan mal de fulano, de sutano, de mengano, de la música, hablan mal de la predicación, hablan mal del pastor, hablan mal de la esposa. Hermano, nunca lo había visto así tan terrible como aquí en Carolina. Y no solamente a mí, probablemente otros siervos, hermano, pero es un fenómeno que se mueve aquí. Irresponsabilidad y desamor al privilegio es falta de amor a Dios. Bueno, yo creo que ese mensaje era para mí porque me hizo recordar el Señor, hermano, la promesa que le hice de servirle todos los días de mi vida. Antes de convertirme, se lo hice un día antes de recibirlo como mi Salvador. Pero bueno, yo sé, hermano, que a mí me gusta hablar mucho, pero Dios bendiga también Dios bendiga, hermano, a aquellos que le sirven bien a Dios porque lo aman. Y a los que no le sirven bien, como dijo Nietzsche una vez, sí, Dios quiere que no los bendiga, ¿verdad? Pero yo creo, hermano, que los bendiga también. Pero que los bendiga haciéndoles entender que es un honor servirle al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y que es un honor y un privilegio que Él nos haya escogido para servirle. Y que gracias por esa responsabilidad y esa carga que puso. Porque si lo hacemos bien, vente Elmer, tendremos nuestra recompensa. Y si lo hacemos de mala gana, pues de todas maneras hay que hacerlo. No habrá recompensa, pero hay que hacerlo. Termino. Vente Elmer. Dios es bueno, Dios es maravillosamente bueno, hermano. Y yo creo que servirle ha sido uno de los honores más grandes que yo he experimentado. Pero fíjese que Pablo también tenía esos conflictos. También habían buenos servidores, habían malos servidores, pero con todo y eso siempre le echó para adelante. Si usted ha sido siempre fiel en su privilegio y usted busca la forma de evitar que hayan estorbos ahí que no le permitan ir a cumplir con servirle a Dios, pues siga así como le está sirviendo. Un día nos encontraremos en el cielo y qué bonito escuchar esas palabras, ¿verdad? Bien, buen siervo, bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Usted le sirve a Dios con todo su corazón, no cambie. Aunque hayan luchas, aunque hayan problemas, aunque hayan tristezas, aunque hayan valles, hayan montes, haya abundancia, haya escasez, haya salud, haya enfermedad, usted sírvale con todo su corazón. Gracias.
Gracias, eterno. Quiere levantar sus manos, decirle: cuando nadie fijó sus ojos, tú los fijaste en mí. Tú pasaste cerca de mí, me ungiste con aceite y me vendaste y me has hecho feliz. Solo estaba lejos de ti cuando nadie fijó sus ojos, tú los fijaste en mí. Tú pasaste cerca de mí, me ungiste con aceite y me vendaste y me has hecho feliz. Gracias te doy, Señor, por amarme así. Gracias, Señor Jesús, por cuidar de mí. Gracias, Señor, por la vida que me das. Gracias te doy a ti. Dile: Señor, gracias por permitirme servirte. Gracias, eterno a Dios. Dile: Señor, cuenta conmigo. Sé, Señor, que tú pones el querer como el hacer. Sé que tú eres el que da la fuerza, el que da la gracia. Eres tú, Señor. Todo eso viene de ti. La gracia es tuya. Nos encomendaste tus bienes y esperas que te entreguemos buenas cuentas. Nosotros anhelamos, Señor, un día que tú puedas decirnos: bien, buen siervo, bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. El servirte, Señor, es incondicional. Nosotros no ponemos las condiciones. Esas las pones tú. Nosotros lo hacemos por amor, pero el amor nos hace contraer obligaciones, que las disfrutamos, aún a pesar de que en veces las luchas son fuertes, en veces los enebros, en veces los desiertos, en veces los gigantes, en veces los valles de sombra y de muerte, en veces peligros en los caminos, peligros en los montes. Pero gracias, Señor bueno, gracias. Que no haya, Señor, de nosotros no nazca un pretexto por cualquier cosa, sino que siempre nuestra prioridad sea servirte, Señor. Gracias, eterno Dios. Gracias porque nos pusiste el ejemplo, amado Jesús. Dejaste tu trono, tu gloria, tu poder para hacerte siervo de los hombres. Gracias, oh Dios. Gracias, eterno, por el honor y el privilegio de servirte. No lo escogimos nosotros. Tú decidiste, Señor. Lo cual nos permite entender que somos privilegiados, que tú nos hayas escogido para servirte. Gracias, eterno. Gracias, Señor. Gracias, bendito. Dele una ofrenda de palmas al Señor.